Hola, soy Mayra Cabrera. En este video les voy a mostrar cómo ensamblar un equipo de cómputo de escritorio a través de un simulador virtual. Aquí encontramos un chasis desensamblado, listo para el ensamble de sus componentes. Empezamos con la fuente de alimentación. Se ubica en la posición correcta que indica el espacio del chasis para poderla incrustar en ese espacio. Después de ubicarla en su posición, se alinea los agujeros de la fuente de alimentación con los agujeros del chasis. Se incrusta y se fija con sus respectivos tornillos. Ahora vamos a mostrarle cómo instalo o ensamblo los componentes en la placa base. Primero empezamos con el chip de la CPU. Se ubica en su posición correcta y su posición correcta es una de sus puntas tiene una flecha, que esa flecha indica su posición y tiene que concordar con la flecha que está en el socket del chip de la CPU. Una vez en su posición, se incrusta, se baja la tapa y se asegura con el gancho que tiene seguridad. Procedemos a aplicarle una mínima cantidad de compuesto térmico sobre el chip de la CPU y se esparce adecuadamente. Una vez hecho ese procedimiento, colocamos el disipador sobre ese compuesto térmico, se asegura y se conecta el cable del disipador a la placa base con su respectiva posición, como lo pueden ver en esta imagen. Una vez instalados los componentes, una vez instalado el disipador, procedemos a instalar la memoria RAM. Ubicamos en su posición correcta. Las muescas de la memoria tienen que coincidir con los espacios de la ranura de ella misma. Una vez ubicada en su posición, incrustamos a los dos lados laterales hasta que ella misma haga un clic o haga un ruido para uno asegurarse si está bien colocada. Se asegura con las palancas hacia los lados. Igualmente procedemos a hacer eso con la memoria RAM. Una vez ya instalados los componentes en la placa base, procedemos a instalar la madre board en el chasis. Se ubica en su posición correcta, que es, tiene que concordar los puertos de audio, los del VGA, los del USB, tiene que concordar con los espacios que tiene el chasis para que la placa base quede bien asegurada, bien montada al chasis. Y se fijan con sus tornillos.
Ahora procedemos a instalar las tarjetas adaptadoras. Empezamos con la tarjeta de red, que va ubicada en la ranura PCI X1 de la placa base y se fija con su respectivo tornillo. Igualmente hacemos con la NIC de red inalámbrica, que va ubicada en la ranura PCI y se asegura. Y por último vamos a instalar el adaptador de video, también en la ranura PCI X16 con su respectivo tornillo. Procedemos a instalar el disco interno o disco duro, lo ubicamos en su posición para que encaje en el espacio del chasis y no tenga ninguna dificultad. Una vez encaje en el espacio, se fijan con sus tornillos. Igualmente procedemos con las unidades externas, la unidad óptica, y se fijan, se aseguran con sus tornillos. Lo mismo hacemos con la unidad disquete. Se acomoda en su posición, se incrusta y se asegura. Una vez ya instaladas las unidades externas, procedemos a instalar los cables internos. Empezamos con el bus de datos PATA. Aquí en esta imagen, su posición uno de sus extremos tiene que concordar con el puerto que tiene la placa base para que quede en su posición correcta y no haya ninguna dificultad. Y el otro extremo va ubicado a la unidad óptica. Lo mismo, se ubica en su posición. El seguro tiene que encajar en el puerto, en el espacio del puerto de la unidad óptica. Procedemos a instalar el cable de disquete. Aquí en este caso, como no tiene su seguro, pero aquí le están dando la indicación de que el espacio que le falta es el que tiene que ir sobre aquí el pin que falta para poderlo incrustar bien. Y el otro lado va al disquete. Igualmente pasa lo mismo. No tiene su seguro, pero sí le indica cómo incrustar, hacia qué lado incrustar el otro extremo del bus de datos. Ahora procedemos a instalar el cable SATA, también con su seguro. El seguro tiene que quedar así como lo ven en la imagen. Y el otro extremo va ubicado al disco duro. En su posición y se incrusta. Una vez ya terminado con los cables, con los buses de datos, vamos a empezar a instalar los cables de alimentación. Empezamos primero con el ATX de 20 pines. Igual, su posición correcta, tienen que incrustar el seguro en el puerto de la placa base. Procedemos con el auxiliar
ver de 4 pines. Igual su seguro tiene que ir encajado en el puerto de la placa base. Instalamos el molet que va a un lado de la unidad óptica. Igualmente hacemos con el ver que va encajado al disco, a la unidad de disquete. Se ubica en su posición correcta. Y por último instalamos el SATA que va a un extremo del disco duro. Una vez instalado todos los componentes, por último, se me olvidaba, instalemos el otro cable del disipador. Una vez instalado todos los componentes en el chasis, procedemos a colocar sus tapas laterales y se fijan con sus tornillos, como lo pueden ver. Procedemos a instalar los cables externos a este cable que hemos conectado ahí. Es un cable USB. Procedemos a instalar el cable del monitor o un cable VGA. Aquí su posición indica, o su puerto indica, que estas ranuritas que tienen acá tienen que encajar con estas mismas. Una vez ubicadas en la posición, se incrusta y se asegura. Procedemos a conectar el cable del teclado en el puerto PC2. En el cable PC2. Se coloca igual el del monitor, se ubica en el puerto PC2. Igual su posición indica, esa ranura negra tiene que quedar en la misma posición como indica el puerto. Una vez colocado, procedemos a colocar el cable de internet. Su seguro tiene que encajar con el espacio adecuado. Colocamos la antena inalámbrica de red. También se asegura. Y por último colocamos el cable de alimentación. Bueno amigos, eso fue todo. El ensamble del equipo de cómputo de escritorio. Espero que les sirva de ayuda para su trabajo. Gracias por todo. Adiós.